Bienvenidos a Respuestas Concretas a Dudas Reales, el programa de Oncopodcast Médicos de SEOR, en el que el oncólogo radioterápico responde a las dudas o inquietudes más habituales de sus pacientes. En el programa de hoy contamos con la doctora Elena Arregui López, médico adjunto del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital General Universitario de Ciudad Real, que nos hablará sobre la nutrición y el metabolismo durante el tratamiento con radioterapia. En los últimos años, la evidencia científica ha demostrado la importancia del estado nutricional, previo, durante y posterior a los tratamientos del paciente oncológico. Por tanto, es importante tener en cuenta este aspecto a la hora de indicar un tratamiento radioterápico. ¿Podría comentarnos la relación que existe entre nutrición y oncología? Bueno, pues la nutrición ya se ha visto en los últimos años que es un elemento fundamental en la oncología, en todos los tipos de tumores. En algunos más que en otros, sobre todo pues dependiendo del riesgo nutricional que los tratamientos confieran a ese tumor, pero está claro que un estado nutricional adecuado en el paciente y adaptado a cada patología hace que el paciente tolere mejor los tratamientos e incluso ya hemos visto que tiene un impacto en la supervivencia global del tumor, por lo que es muy importante. Y creo que, bueno, pues en todos los servicios de oncología deberíamos hacer, bueno, pues valoraciones nutricionales y tener protocolos de actuación para tener a los pacientes bien nutridos. Gracias, doctora. ¿Y esto también nos aplica en oncología radioterápica? Sí, en oncología radioterápica nos preocupamos muchísimo de la nutrición del paciente, porque además de lo que hemos comentado antes, las características intrínsecas de cada paciente y de cada localización del tumor y ese estado nutricional, además nosotros, bueno, pues tenemos un tratamiento que es local y en dependencia de la zona en la que estamos haciendo el tratamiento y las dosis, bueno, pues así será tendrá unas toxicidades diferentes y, bueno, pues tenemos que saber cómo manejar esas toxicidades en cuanto al impacto que tiene en el estado nutricional del paciente. Muchas gracias, doctora. El paciente tiene que ser conocedor de las posibles toxicidades y de las medidas higiénico-dietéticas que están en su mano para intentar prevenir la aparición de síntomas indeseados, como es el caso de la enteritis o la disfagia. Doctora, ¿podría decirnos qué es la enteritis, por qué se produce y cuáles son sus síntomas y qué podemos comer si la sufrimos? Vale, bueno, pues en principio lo que he comentado anteriormente, el tratamiento de radioterapia es un tratamiento local, con lo que dependiendo de la zona que irradiemos, pues tendrá o no unas toxicidades derivadas de ese tratamiento. Entonces, cuando hacemos radioterapia abdominopélvica, bueno, pues por tumores ya pueden ser todo el área digestiva, gástricos, por ejemplo, todos los tumores ginecológicos, urológicos, la próstata. Bueno, pues el problema es que tenemos intestino delgado en medio del campo de tratamiento. El intestino delgado es muy sensible a la radiación y aunque nosotros en los tratamientos tenemos totalmente controlado el volumen de intestino delgado que tratamos, bueno, pues sí que es verdad que durante el tratamiento y 2-3 semanas después de haber finalizado este tratamiento, pues podemos tener ciertas alteraciones intestinales, sobre todo en la absorción de ciertos alimentos, por lo que nos interesa, por un lado, que el intestino delgado esté con el menor volumen posible, es decir, que tenga poco gas y por otro lado, tendremos que tener una alimentación bueno, pues con alimentos que no requieran mucha absorción por parte de ese intestino que, bueno, pues se va a ver alterado durante el tratamiento. Entonces, bueno, pues para poder hacer frente por un lado, tener poco gas en el intestino delgado, pues tenemos que tener una dieta que evite pues
ciertas verduras que produzcan flatulencia, como por ejemplo la col, la coliflor, las coles de Bruselas, las alcachofas, las espinacas. Tenemos que evitar las legumbres o, bueno, pues tenemos que romper el hervor de las legumbres e intentar pasarlas, hacerlas puré y luego pasarlas por el chino para quitarles la piel. Hay que evitar, por ejemplo, todo lo que sea panes integrales o pasta integral o de multicereales, los frutos secos, toda la alimentación que tenga mucha grasa, porque nos va a ser más dificultoso a la hora de absorber esa grasa. Si hacemos zumos de fruta, tienen que ser sin pulpa. No debemos de tomar mucha fruta cruda, tenemos que cocinarlas, ¿vale?, para que estén tiernas y evitar la piel. Hay que evitar frutas que sí que tienen pues mucha fibra, como puede ser las pasas, el albaricoque, la piña, las ciruelas, la naranja. Hay que intentar no tomar mucha lactosa, porque sí que en ese momento, aunque no seamos intolerantes a la lactosa, en ese momento que el intestino pues tiene cierta irritación, pues la absorción de la lactosa no se hace igual de bien y podemos tener digestiones pesadas. Y, por supuesto, siempre hay que consultar al especialista. Normalmente en los servicios de oncología radioterápica llevamos un control exhaustivo de este tipo de pacientes y, pues nos van comentando la sintomatología que pueden tener y, ir adaptando la nutrición a esos síntomas. Y los síntomas, pues sobre todo van a ser dolor tipo cólico, como retortijones, por las deposiciones algo más blandas, mayor número de deposiciones o las ganas de ir al baño y no quedarse saciado de la deposición. Y, pues todo ello, pues hablando con el especialista, pues podemos ir adaptando la alimentación a estas necesidades que tiene el paciente. Gracias, doctora. Y respecto a la disfagia, ¿nos podría comentar qué es, cómo se ocasiona y qué recomendaciones o consejos dietéticos podemos dar a los pacientes para retrasarla o evitarla? Sí, para que todos lo entendamos, la disfagia es la dificultad al paso de los alimentos líquidos y o sólidos desde la boca hasta el estómago, es decir, que todos los tratamientos de radioterapia que abarquen pues ese área desde la boca hasta el estómago pues pueden tener disfagia. La disfagia se va a deber a una inflamación del esófago dependiendo del nivel en el que estemos haciendo la radioterapia. En los pacientes que tengan tumores de cabeza y cuello, pues será una disfagia más alta en la primera parte del esófago, y con la radioterapia torácica la esofagitis o la inflamación del esófago estará en el esófago normalmente medio. ¿Qué puede provocar la disfagia? Pues normalmente dolor al tragar, a que el alimento pase por el esófago, y muchas veces sensación de bolo. El esófago está inflamado, entonces hay ciertos alimentos que pues van a tener dificultad para pasar. Por un lado, a los pacientes con disfagia lo que le tenemos que dar son unas recomendaciones higiénicas, como colocarse muy recto a la hora de comer en la silla, con los hombros hacia adelante, los pies firmes y apoyados en el suelo. Intentamos que no se distraigan mientras come, porque pues tiene que tener toda la energía puesta en la deglución. Tiene que estar en un ambiente tranquilo, comer con calma, bocado a bocado, y intentar que no se acumule la comida en la boca. Si notamos, por ejemplo, un cambio de tono de voz, puede indicar que hay restos de comida en las cuerdas vocales, hay que tener cuidado. Y después hay que tomárselo con mucha calma. Son comidas que normalmente se alargan en el tiempo,
porque, bueno, pues hay que comer despacio, masticando bien y tranquilo. Lo que aconsejamos es hacer comidas pequeñas, pero frecuente, no mucha cantidad, ¿vale? Pero frecuentemente necesitamos, bueno, pues para tener un buen estado nutricional tenemos que hacer comidas frecuentes. Estamos hablando de en torno a entre las 5 y las 7 comidas al día. Tiene que tomar el paciente pues, alimentos que requieran poca masticación y que se traguen fácilmente, blandos, con una textura suave. Normalmente, conforme va avanzando la radioterapia y la toxicidad es mayor, es posible que necesite alimentos que estén muy troceados o incluso en puré. Los purés a última hora hay que intentar hacerlos sin grumos, pasados por el chino o con una batidora buena que sepamos que no va a tener ningún tipo de tropiezo. Hay que tener cuidado cuando haces alimentación triturada, porque si añadimos mucho líquido, el volumen crece y no está aportando calorías ni nutrientes, y al paciente pues le cansa el volumen muy grande. Entonces, bueno, pues hay que intentar aligerar los purés, pero pues con, por ejemplo, nata, quesitos, con alimentos que, bueno, pues le den cierta textura más agradable y más suave, pero que tengan calorías. Muchas gracias. Para resumir, doctora Arregui, en la actualidad tenemos totalmente identificadas las posibles toxicidades agudas cuando irradiamos el tórax, abdomen o pelvis, y por ello es importante hacer una correcta valoración nutricional previa del paciente oncológico, ajustando la dieta si es conveniente y, por supuesto, hacer un seguimiento del paciente tras la radioterapia. Evidentemente, muchos pacientes, tanto en una radioterapia torácica como en una radioterapia de cabeza y cuello, que sí que como son tratamientos bueno, pues de alto riesgo para el estado nutricional del paciente, lo ideal es valorar al paciente semanalmente con un peso, y en el momento en que veamos que todas estas recomendaciones que le hemos dado y consejos dietéticos no cumplen con el requisito de mantener al paciente con un estado nutricional adecuado, pues habrá que plantearse el poner suplementación u otro tipo de alimentación que sepamos que el paciente, bueno, pues va a poder tragar y le va a mantener con un estado nutricional adecuado. Y hasta aquí el podcast de hoy. No queremos despedirnos sin antes agradecer la presencia de la doctora Elena Arregui por su participación en Oncopodcast. Gracias, doctora. Y muchas gracias también a todos ustedes por escucharnos, y recordarles que pueden seguir los siguientes podcasts desde nuestras páginas web sor.es e inforadioterapia.com, a través de Apple Podcasts, Spotify o iVoox, y a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Les esperamos en el siguiente programa. Un saludo.